Y continuamos en este segundo video con el sentido de la renovación del hombre y de la cultura dentro del marco de la ética fenomenológica. Estimados amigos, estimados filósofos, compañeros de vida, nos seguimos preguntando cuál es el sentido de la renovación del hombre y de la cultura. En un aspecto ético, en la renovación del hombre y de la cultura, la conquista del sentido marca la diferencia. ¿Cuál es la naturaleza de esta renovación del sentido? La renovación es una necesidad de conversión ética de la humanidad. Es un clamor del atribulado presente, porque los seres humanos han perdido el sentido de su vida. Y entonces, desde el sentido perdido, oculto, desde el sinsentido, es donde podemos proyectar un punto de partida hacia ese sentido que se nos oculta, que se nos pierde, que se nos va de las manos, como el agua que se pierde entre nuestros dedos. El sentido de nuestras vidas también se pierde de nuestra existencia. Y dice Husserl en el año 1920, lo que ha puesto al descubierto la guerra es la indescriptible miseria, no solo moral y religiosa, sino filosófica de la humanidad. Se evidencia la ausencia de elementos racionales signados por los más altos valores. Es el mismo sentimiento que puede caracterizar a un hombre después de una guerra, después de un conflicto, en un post-conflicto, donde el sentido se ha perdido y solamente ha quedado el destrozo, las heridas, el llanto. La renovación del hombre individual y de la colectividad humana es el tema supremo de toda ética. La vida estética, ética, es en su esencia una vida que se pone conscientemente bajo la idea de la renovación, que se guía voluntariamente por ella y por ella se deja configurar. La ética pura es la ciencia de las esencias y formas posibles de una vida de renovación tomada en generalidad pura a priorica. La renovación es un cambio, es algo nuevo que tiene que suceder. Tiene que suceder en nosotros y por medio de nosotros. Fuera de nosotros no puede suceder nada. Nosotros somos los sujetos trascendentales, como miembros de una comunidad que vive en este mundo, que da forma a este mundo, como también este mundo, Él nos da forma a nosotros. Somos seres humanos, somos sujetos de voluntad libre, que intervienen activamente en el mundo que los rodea, que constantemente contribuyen a conformar, querámoslo o no, hagámoslo bien o mal. Es así como sucede y es así como actuamos. Por eso en las instituciones educativas, los docentes, cuando tomamos la decisión del cambio, cuando nos comprometemos mutuamente, empieza a suceder cosas interesantes. Porque somos nosotros y por medio de nosotros como puede cambiar el entorno. Lo que sucede en el sujeto singular puede estar sucediendo en el sujeto en general
La transformación interna del hombre se refleja en su entorno, porque el entorno y la interioridad son una sola cosa, dentro de un mundo intencionado, dentro de una conciencia plena. El sentido de la renovación es un ideal racional puro dirigido hacia un telos, es decir, dirigido hacia un fin. Todos los seres humanos deseamos lo mejor posible para nuestras vidas. Nadie escoge lo peor. Por naturaleza siempre escogemos lo que nos gusta. La ética de la renovación aparece como el ideal puro desde lo eidético. Aquí lo eidético significa lo esencial, en el fluir del acontecer de la vida, de esta vida que pasa, de esta vida que no tiene ni pasado ni futuro, sino un presente que se va transformando como un fluir que va pasando constantemente, en el devenir de la existencia como presencia de fin, que consiste en hacer en todo momento lo mejor entre lo alcanzable. Hacer en todo momento lo mejor entre lo alcanzable se convierte en uno de los mejores objetivos de todo ser humano, desde una vida racionalmente vivida, donde cada sujeto se realizará siendo miembro digno de una colectividad humana, comprometiéndose mutuamente con esa colectividad humana, trabajando junto a otras personas en apoyo de una cultura de este dictamen, contribuyendo a los más excelsos valores y con ello experimentando la dicha de quienes practican la virtud, la dicha que los lleva por sobre todo y sobre todas sus preocupaciones a elevarse en alegría, superando sus desgracias individuales, superando con ello todas desventuras y proyectándose hacia un mundo con las mejores posibilidades de realización individual y colectiva. Para un Colombia que está generando la paz, estos principios de ética fenomenológica son claves. El compromiso mutuo de una nación entera por una educabilidad autónoma. La aproximación al proceso de la renovación como intencionalidad responsable. La renovación es un volver al a priori eidético, como ya lo habíamos dicho anteriormente, de los valores, para rescatar nuevamente, para hacer vivir esos valores que se han perdido, para fundamentar desde la esencia misma una segmentación de sentido, lo que implica ir a las cosas mismas, a las vivencias originales. Es por tanto el análisis intencional de las vivencias en las que se nos dan en su originalidad los fenómenos morales como conciencia de situaciones discernibles desde el punto de vista moral, el que permite a Husserl distinguir, clasificar y sistematizar todos aquellos actos que conforman una fenomenología de la moral. Esta aproximación al proceso de la renovación como transformación individual y colectiva. Lo que sucede en el sujeto es posible que suceda en la colectividad. El sujeto individual, unido con otros sujetos, conforma la gran sociedad. La renovación empieza en el sujeto, que se hace consciente de su propia vida y se intenciona análogamente hacia el otro como invitación renovadora. Lo que está sucediendo en mí es también posible que suceda en ti. La ética constituida por nexos genéticos pasivos debe girar hacia formas habituales de toma de posición. Generalmente los seres humanos se han acostumbrado a actuar como les enseñaron a actuar, a vivir como les enseñaron a vivir, a pensar como les enseñaron a pensar, pero no han tomado la decisión y la posición
de despertar y hacer las cosas autónomamente. Pues el llamado de Husserl y el llamado de la ética fenomenológica es a partir de la experiencia misma y tomar posición habitual, es decir, habitualizarse a tomar posición, a decidir libremente, voluntariamente, negándose en algunos momentos frente a un gran proyecto. Desde esta concepción emprendemos entonces la ética pura como ciencia de esencias y formas posibles de una vida en renovación, tomada en generalidad pura apriórica y concebida como el saber de la vida activa de una subjetividad racional, en el sentido de la regulación unitaria hacia la integridad de toda normatividad ética, incluyendo como una parte de ella a la moral, que reglamenta según doctrinas de amor al prójimo la conducta, práctica buena, racional de las personas en correspondencia con sus semejantes. Una ciencia que logra la analogía sujeto-humanidad. Muy interesante hablar de esta aproximación a la ética de la renovación. Pero en esta ética de la renovación tenemos el centro principal, que es el sujeto ético. El sujeto ético que no va a actuar solo dentro de un solicismo. No, el sujeto ético siempre actuará en correlación con su entorno y con el mundo de la vida, en correlación con la otredad, en correlación entre su interioridad y su exterioridad, en correlación entre sus sentimientos y sus racionalidades. En la concepción ética husserliana, concebida en los 5 ensayos, el sujeto ético porta unas connotaciones genuinas, es autorreflexivo, es autocrítico, es autorresponsable y puede llegar a ser auténtico, a vivir plenamente. El ser humano, siendo un ser racional, siendo un centro intelectual, un yo, un sujeto ético, por el hecho de ser y moverse en la conciencia misma, siempre estará intencionalmente inclinado hacia algo bueno y hacia alguien, por lo cual no puede separarse de su punto de partida de la correlación. De la correlación es parte de sí. La correlación es parte de su estructura intencional, de su conciencia, como conciencia de algo. En esta parte nos interesa hablar de hombres y mujeres, de seres humanos conscientes de sí, en correlación y en compromiso mutuo. Y vuelvo y reitero, en nuestras instituciones educativas y en nuestra sociedad necesitamos seres humanos en correspondencia mutua y en responsabilidad. La posibilidad de un sujeto colectivo. La colectividad es una subjetividad personal de, por así decir, muchas cabezas que están con todo enlazadas. Las personas individuales que integran la colectividad son sus miembros, funcionalmente entretejidos unos con otros por actos sociales, de múltiples formas que unen espiritualmente a las personas entre sí. Actos, yo, tú, yo, nosotros, vosotros, ellos, como mandatos, acuerdos, actos de amor. Todo esto hace que nos unamos y que el sujeto colectivo sea toda la humanidad universal. Y así como suceden cosas en el sujeto individual, análogamente suceden en el sujeto colectivo.
la axiología como un fin. Los más altos valores avalados por la cultura, segmentados por la cultura, meditados por los individuos, son el fin deseado, el mayor bien, la idea de transformación materializada en el propósito renovador del proyecto de la ética fenomenológica. Pretende un fin axiológico superior, como fundamento práctico de una cultura auténticamente humana, lo cual significa que esta nueva humanidad tiene como parámetro regente de sus acciones una filosofía como ciencia universal y ciencia estricta de la humanidad, en que la razón se ha cultivado y objetivado en la figura del logos y se ha vuelto práctica en todas las dimensiones de una comunidad de posibilidades infinitas. Hoy, más que todo, es necesario llamar e invitar a nuestros semejantes a construir proyectos teleológicos, proyectos de fines y posibilidades infinitas, no solamente para los sujetos singulares, sino para las colectividades. Conformación de una cultura teleológica como posibilidad. La ética de la renovación, con su sentido teleológico, solo es posible por medio de un proyecto de autoeducación que fusione la teoría y la práctica en las vivencias mismas. Esta nueva educación con sentido renovador será una ética revolucionaria que le apunta desde un enfoque literario a la recreación de escenas de acompañamiento. Es una revolución que involucrará los medios de comunicación, que involucrará todo el sistema educativo de un país, donde cada sujeto desarrolla sus capacidades que le pertenecen por su esencialidad de vínculos genéticos que se encuentran segmentados en el a priori histórico de su esencialidad pura. Se trata entonces de generar y desarrollar procesos culturales que se identifiquen con metas y vayan hacia ellas desde la autorresponsabilidad como característica ética de los sujetos que se autorregulan para buscar la perspectiva de su vida y de la vida de sus semejantes. La actitud del hombre que se guía por la ética fenomenológica se proyectará libre de egoísmos, de hedonismos y de relativismos psicologistas, y se dirigirá hacia la toma de posición personal y compartida. Algunos jóvenes y algunos filósofos dicen: no, todo es relativo. La verdad pertenece a cada uno. La verdad le pertenece a cada cual. Pues Husserl no está de acuerdo con esto. Y en este caso, en mi caso personal, tampoco. Hay verdades que son verdades. Así el sujeto piense lo contrario. Y no se puede confundir el cogitum con el cogitatum. No se puede confundir el acto de pensar con lo pensado. Unas breves conclusiones. Nos preguntábamos al comienzo: ¿cuál es el sentido de la renovación? ¿Cuál es el sentido? El sentido es algo que se oculta y aparece. El sentido es algo que se encuentra en el sinsentido. Se oculta. Y en el momento en que la conciencia despierta, vuelve a aparecer. El sentido de la renovación del hombre y de la cultura es una autorreflexión perenne del sujeto individual y el sujeto colectivo, que siempre está presente en la vida del hombre, y de este sentido estructural, que es la misma intencionalidad
hacia el telos, que consiste en el cumplimiento del imperativo categórico husserliano, concretizado por efectuar el imperativo categórico que dice: haz en todo momento lo mejor entre lo alcanzable. Haz en todo momento lo mejor entre lo alcanzable. Va construyendo el sentido, pero el sentido es un sentido trascendental, es una intencionalidad hacia la trascendentalidad, de la cual dependerá la realización humana. El hombre estará dirigido hacia el mayor bien posible y anegadamente se forjará hacia la gran meta, hacia el norte libremente elegido. El hombre nuevo se guiará desde su corporeidad, libre de todo relativismo y de todo fundamentalismo, y despertará hacia una toma de posición habitual en todo instante y en todo instante vivido. La ética fenomenológica se convierte de esta manera en la propuesta más llamativa, no solamente para los que hemos realizado este trabajo, sino para los que continúan buscando que la humanidad se consolide en procesos de autorresponsabilidad y toma de posición desde la vocación por alcanzar, por medio de la acción, en todo momento lo mejor entre lo alcanzable. La funcionalidad específica, práctica de esta reflexión se encuentra en todos los campos de la educación, donde se dirigen proyectos humanos que parten de una reflexión sobre la experiencia misma. En este cambio, no se da un A, entonces B. No. Aquí es un A y luego un segundo A, con diferentes características, donde se ha transformado el sujeto. Aunque Husserl se dirige siempre desde el método fenomenológico sin pretensiones, fuera de las de esclarecer la verdad, brindan los elementos suficientes para que José Miguel Martínez Valenzuela, quien termina de hacer esta presentación, se define en el campo de la educación como asesor de procesos pedagógicos vivenciales, se proyecte hacia la humanización del hombre y de la cultura desde la experiencia misma. Este trabajo le brinda a José Miguel Martínez Valenzuela todos los elementos necesarios para iniciar un proceso de renovación educativa, no solamente en las instituciones donde se desempeña como asesor pedagógico, sino en otras instituciones. Finalmente, se concluye que la ética fenomenológica o ética de la correlación es una propuesta humanista de resistencia. Es de resistencia porque hay muchos pensamientos que le apuntan al sinsentido. Y nosotros, en este momento, estamos pensando que desde América Latina y para el mundo podemos volver a hacer una fenomenología del sentido humano, donde se puede desarrollar procesos democráticos de renovación hacia una vida consciente, signada por actos de voluntad, que se reflejan como conformaciones personales de una humanidad que aún puede vivir en la esperanza de una convivencia personal, signado por los más altos valores éticos derivados de las fuerzas del amor universal. Para consulta, pueden leer Husserl, Vázquez, Renovación del Hombre y de la Cultura, 5 ensayos, volumen 5, Anthropos Editorial. Iribarne, de la ética a la metafísica, Bogotá, Editorial San Pablo. Hasta pronto, amigos. Nos encontraremos para seguir reflexionando sobre estos temas. Esto es solamente el inicio.